Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Son las 5:15, vamos a dar inicio a la reunión de mm, la segunda videoconferencia, el segundo encuentro síncrono que vamos a tener es el trimestre 2024-2 de Matemática 4. En este momento puedo ver que no se encuentra alumno conectado, supongo que no se puede conectar, pero de la misma forma vamos a dar inicio a la reunión y mm, vamos a, vamos a comenzar, a ver, no sé si se está viendo la presentación, espero que sí, me lo pueda confirmar. Entonces, bueno, vamos a comenzar a hacer un repaso sobre lo que corresponde a la unidad número 2, que es la de ecuaciones diferenciales. Comenzaremos con eh, ¿qué es una ecuación diferencial? Una ecuación diferencial es una ecuación que contiene derivadas de una o más variables dependientes respecto a una o más variables independientes. Nosotros recordamos que cuando estábamos estudiando las matemáticas anteriores, por ejemplo, en el caso de matemática 2, que nosotros veíamos las integrales, diferenciales, etcétera. Nosotros cuando derivábamos una función, nosotros obteníamos las derivadas de esa función. En este caso, ahora nosotros vamos a tener una derivada que puede ser una derivada total, una derivada parcial, o varias derivadas parciales, la suma de derivadas parciales, que forman una derivada total. Y nosotros, la idea es que vamos a querer obtener la función que, a la cual se llegó derivando para obtener la derivada, la ecuación diferencial que nosotros teníamos en ese momento. Entonces, una expresión general de, de una ecuación diferencial se escribe de esta forma: m de x y diferencial de x más n de x y diferencial de y. De m de x y es una expresión en función de las variables x y y igualmente un n de x y. Entonces, esta es la parte de la derivada de x, la derivada de y es igual a 0. Esto es lo que llamamos una ecuación diferencial. Tenemos diferentes tipos, o podemos considerar diferentes tipos de ecuaciones diferenciales en función de, por ejemplo, lo que es una ecuación diferencial ordinaria y lo que es una ecuación diferencial parcial. Las ecuaciones diferenciales ordinarias son aquellas que están compuestas solo por derivadas totales, es decir, están relacionadas con una sola variable independiente. Podemos tener varias variables dependientes, pero una sola variable independiente. Aquí tenemos ejemplo, derivada de y con respecto a x, menos 5y igual. Fíjense que solamente tenemos una derivada, que es la derivada de y con respecto a la variable independiente, que es x. Igualmente aquí tenemos el diferencial de x y el diferencial. Una ecuación diferencial parcial es aquella que está compuesta por derivadas parciales, es decir, yo voy a tener la derivada de z con respecto a y, o la derivada de y con respecto a x, y la derivada de z con respecto a x. Es decir, va a estar relacionada con varias variables independientes. Según el orden podemos identificar diferentes tipos, o varios tipos de ecuaciones diferenciales. El orden de una ecuación diferencial, o se llama orden de una ecuación diferencial, a la más alta derivada en una ecuación. ¿Ok? Yo tengo la derivada, en este caso que tenemos aquí este ejemplo, tenemos la derivada segunda de y con respecto a x, las dos veces. Y menos 5 por la primera derivada de y con respecto a x, esto está elevado al cubo. Entonces, el orden de esta ecuación diferencial es la más alta derivada. La más alta derivada que tenemos aquí es la derivada segunda. Entonces, el orden de esta ecuación diferencial es segundo. Estamos frente a una ecuación ordinaria de segundo orden. En este caso, este ejemplo que tenemos aquí, tenemos x cuadrado por la de diferencial de y con respecto a x más y igual 0. Aquí la derivada que tenemos del orden de esta derivada es 1, entonces esta es una ecuación ordinaria de primero.
¿A qué llamamos grado de una ecuación diferencial? El grado viene dado por el exponente de la mayor derivada presente en la expresión. Por ejemplo, tenemos la derivada de y con respecto a x más 5 por la derivada a la derivada cuarta de y con respecto a x a la 4, esta derivada cuarta elevada a la 3 más la derivada quinta de y con respecto a x a la 5, esta elevada a la 2, entonces tenemos que el orden cuál es, sería la mayor derivada, tenemos la derivada quinta en este caso, entonces el orden es 5 y el grado sería 2 porque es el exponente de la mayor derivada. Entonces, bueno, ya tenemos claro lo que es el orden y el grado de una ecuación diferencial. Vamos a ver qué es la solución de una ecuación diferencial. Podemos encontrar dos soluciones, la solución particular y la solución general. La solución general es cuando nosotros tenemos, la podemos tener de dos formas, explícita o implícita. Ya sabemos lo que es explícito e implícito cuando estamos hablando de ecuaciones. Entonces, en el caso de explícita es cuando vamos a tener la y despejada en función de la x. Y explícita, pues cuando tenemos, digamos, de alguna manera mezcladas x y y en la función y no la podemos despejar. Entonces, y vamos a pasar ahora a cómo hallaríamos una solución. Y tenemos la solución particular que es para un caso específico, pues, en un punto específico. Entonces, una función f cualquiera que está definida en un intervalo se dice que es solución de una ecuación diferencial si cuando la sustituimos en dicha ecuación reduce la ecuación a una igualdad, es decir, se cumple la igualdad que tenemos planteada en la ecuación. Ejemplo, vamos a hallar la solución de esta ecuación general para el punto y sub 0 igual menos 3. Ok, cuando nosotros vamos a hallar para este punto y sub 0 igual menos 3, estamos hallando una solución particular. Pero aquí tenemos la ecuación diferencial que vamos a resolver. Y' más 4x igual a 2. Cuando nosotros podemos, el primer paso es resolver esta ecuación diferencial. Y después que hemos obtenido el resultado o la solución general de esta ecuación diferencial, al sustituir por estos datos que nos están dando en este punto, es que vamos a conseguir una solución particular. Ok, vamos a repasar cómo hallaríamos y' más 4x igual a 2. Y' se supone que es la derivada de y con respecto a x, lo sustituimos más 4x igual a 2. Después, despejamos diferencial de y con respecto a x, pasamos el 4x al otro lado de la ecuación y nos quedaría la diferencial de y con respecto a x igual a 2 menos 4x. Ahora despejamos diferencial de y, tratando esto como una división. Pasamos el diferencial de x multiplicando y ahora integramos, ¿verdad? Es decir, cuando ya tenemos diferencial de y es igual a esto, diferencial de x, vamos a integrar ambos lados de la ecuación. La integral del diferencial de y es y integramos 2 menos 4x diferencial de x. La integral de 2 diferencial de x es 2x. La integral de menos 4x sería menos 4x cuadrado sobre 2 más c. Entonces aquí tenemos ya y igual a 2x menos 4x cuadrado sobre 2 más c. Sería resuelto esta ecuación que nosotros teníamos planteada. Entonces, la solución general es esto que llamamos aquí, simplificamos aquí el 4 con el 2 y me queda que la solución general de esta ecuación diferencial es y igual a 2x menos 2x cuadrado más c. Esta es la solución general. ¿Cómo hacemos ahora para obtener la solución particular? Tomamos los datos que nos dieron aquí. Para x igual 0, y va a valer menos 3 y lo sustituimos en nuestra ecuación. Y es menos 3 y x es 0. Lo sustituimos, despejamos la c y obtenemos un valor de c. El valor de c cuando lo despejamos acá nos dice que es menos 3. Entonces sustituimos este valor de c en nuestra solución general y obtenemos la solución particular para las condiciones dadas. Entonces tenemos que nuestra solución general es y igual a 2x menos 2x cuadrado más c y nuestra solución particular es y igual a 2x menos 2x cuadrado menos 3. Fíjense que si recordamos lo que hacíamos cuando integrábamos, que teníamos que obtener, era una familia de curvas que nos iban a dar la derivada que nosotros estábamos eh, integrando, entonces, o la función que nosotros habíamos derivado, cuando la integramos, pues con las ecuaciones diferenciales tenemos eso. Nosotros teníamos una familia y poníamos siempre el más c, ¿se acuerdan? La constante que nos iba a diferenciar la, la solución particular de la general. Entonces, en este caso tenemos lo mismo.
Ok, déjenme revisar a ver si alguien se puede conectar. Ok, continuamos entonces. Vamos entonces a ver cuáles son los métodos para resolver ecuaciones diferenciales de primer orden. Tenemos varios métodos, el de ecuaciones variables separables, el de ecuaciones homogéneas, exactas, lineales, Bernoulli, Riccati y Claurat. En el día de hoy lo que vamos a repasar es cómo resolvemos ecuaciones de variables diferenciales de variables separables. Entonces, decimos que una ecuación diferencial, lo habíamos dicho antes, de primer orden y primer grado, se puede reducir a esta expresión. Entonces pasamos a ver que es una ecuación diferencial de variables separables. Una ecuación diferencial de variables separables, como en el caso que tenemos aquí, fíjense, tenemos f de x diferencial de x más f de y diferencial de y. F de x diferencial de x, donde f de x es función solo de x y f de y es función solo de y. Entonces, cuando nosotros tenemos esta característica, ¿verdad? Entonces nosotros podemos separar las variables de manera que de cada lado de la ecuación nosotros tengamos una variable. Ejemplo, tenemos esta ecuación diferencial de y con respecto a x es igual a 1 más x sobre x cuadrado y cuadrado. Tenemos una ecuación y vamos a tratar de separar de manera que de un lado de la ecuación tengamos solo la variable x y del otro lado la variable y, o al revés, del primer lado y del lado la x. Entonces intentamos separar las variables. En este caso, bueno, dejamos diferencial de y, pasamos el diferencial de x al otro lado de la ecuación y nos queda diferencial de y, 1 más x sobre x cuadrado, y cuadrado diferencial de x. Si vemos en este caso, nosotros tenemos en el primer término de mi ecuación, tenemos el diferencial de y solamente. Y en el segundo término tenemos x y y. Entonces, como tenemos aquí y cuadrado, es lo único que hay en y. Nosotros este y cuadrado que está dividiendo lo podemos pasar multiplicando el primer término de nuestra ecuación y que quedaría y cuadrado diferencial de y es igual a 1 más x sobre x cuadrado diferencial de x. ¿Qué sucede aquí? Nosotros tenemos de un lado de la ecuación solamente la variable y del otro lado tenemos solamente la variable x, es decir, hemos separado las variables. Entonces, al tener las variables separadas, vamos a integrar ambos lados de la ecuación para poder resolver la ecuación. Esto es simplemente el proceso que tenemos que realizar para resolver una ecuación diferencial por variables separables. Eh, unas podrán ser un poco más complicadas que otras, pero mientras podamos separar las variables de un lado de la ecuación, podremos integrar. Integramos entonces y cuadrado de un lado diferencial de y del otro lado integramos esta ecuación. Continuamos. Entonces, vamos a integrar y cuadrado diferencial de y, es muy sencilla, esto sería y cubo sobre 3 más c. Y de este lado de la ecuación tendríamos en la integral de 1 más x sobre x cuadrado, separamos, sería 1 sobre x cuadrado diferencial x más x sobre x cuadrado diferencial x. 1 sobre x cuadrado diferencial x, simplificamos acá y nos queda. Y pasamos todo el numerador y nos quedaría x a la menos 2 diferencial de x, que sería la primera, más, simplificamos acá, nos queda diferencial de x sobre x. Entonces resolvemos esta suma de integrales. Tendríamos x a la menos 2 sería menos 2 más 1 sobre menos 2 más 1. Y la integral de diferencial de x sobre x, sabemos que este periodo de x nos quedaría más c. Agrupamos y nos queda x a la menos 1 sobre menos 1 más neperiano de x es igual a c. O más z. Entonces, igualamos las dos expresiones y nos va a quedar del primer lado, la integral del primer lado de la ecuación nos quedó y cubo, y del segundo lado, en la segunda parte, aquí habíamos reagrupado x a la menos 1 sobre menos 1, lo puedo poner como 1 sobre x, entonces me queda y cubo es igual, perdón, aquí primero, y cubo sobre 3 era igual a x a la menos 1 sobre menos 1 más neperiano de x más c. Entonces, x a la menos 1 sobre menos 1 es lo mismo que menos 1 sobre x. Este 3 que está dividiendo lo pasamos multiplicando para tratar siempre, que es lo ideal, de dar el resultado como una eh, función explícita, es decir, despejando la y siempre que sea posible. Entonces, y es igual a 3 por menos 1 sobre x más neperiano de x más c. Como esto es y cubo,
sacamos la raíz cúbica de ambos lados de la igualdad y nos queda que ya es igual a la raíz cúbica de 3 por 1 más c. Y este sería el resultado de nuestra ecuación diferencial. Esta función, esta es nuestra solución general porque está en función de c. Si tuviéramos unas características específicas que nos estuvieran dando para sustituir x y y, podríamos encontrar el valor de c para nuestra ecuación particular. Bueno, este es el proceso básico para nosotros eh, resolver una ecuación diferencial utilizando el método de variables separadas. Esto es lo que tengo, lo que les tenía planteado para el día de hoy. Entonces, como no se ha podido conectar nadie, recuerden que este tipo de actividades síncronas son para aprovechar y compartir las dudas, aclararlas, etcétera. Pues nada, entonces vamos a terminar la reunión por hoy. Recuerden que esto que acabamos de ver es el procedimiento para resolver las ecuaciones diferenciales por variables separables. Tenemos que estudiar el eh, método de las homogéneas, las exactas, las lineales y las de la función y clave. Entonces, bueno, cualquier duda o consulta, no olviden por el foro de dudas o por el correo del aula. Y entonces, hasta aquí tenemos este encuentro síncrono. Los espero en el aula. Que tengan muy buena tarde.